Hola amantes sobrenatural. Soy el viajero de los misterios ocultos y hoy te invito a adentrarte en una nueva aventura que desafiará tu comprensión de lo inexplicable. En este video descubriremos los recovecos de una leyenda urbana que ha calado las almas curiosas y ha despertado temores ancestrales en el más profundo silencio de la noche. Nuestra historia se adentra en lo desconocido, en aquello que pocas personas han tenido el valor o la fortuna de ver y experimentar. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos se esconden en las calles olvidadas de la ciudad, donde sombras y murmullos se funden en un eco que trasciende el tiempo? Ponte los auriculares y prepárate para sumergirte en un relato que despertará en ti emociones y sensaciones que jamás imaginaste. En nuestro mundo existen puertas a realidades insospechadas, vestigios de lo oculto y leyendas que se alimentan del miedo colectivo. Antes de iniciar este viaje a través de lo desconocido, te invito a dejar en los comentarios una frase corta que refleje tu compromiso con la búsqueda de la verdad oculta tras la leyenda. Tu participación es esencial para que nuestra comunidad de exploradores crezca y que YouTube recomiende estas historias de terror a quienes, como tú, buscan adentrarse en el abismo del misterio. Además, un like a este video nos ayudará a expandir este universo de inquietud y asombro. Espero que estés listo para descubrir los secretos de esta leyenda urbana, pues lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Ajusta tus auriculares y acompáñame en esta travesía por los oscuros pasajes de lo inexplorado. La sombra del callejón olvidado en el corazón de la ciudad. Escondido entre callejones saturados de historia y recuerdos marchitos, yace un pasaje que el tiempo quiso enterrar. Este lugar, marcado por la incesante lluvia y el eco lejano de pisadas furtivas, es testigo de una leyenda urbana que ha dejado su impronta en la psique de quienes se han atrevido a acercarse. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó a contar la historia, pero en el murmullo del viento y en el susurro de las hojas secas, aún se escucha el lamento de almas perdidas. La oscuridad de la noche, amenazada por nubes errantes, se cierne sobre este callejón olvidado y es en este escenario donde nuestra historia toma forma, desplegándose como un enigmático guión escrito por la mano del destino. Aquellos que han transitado por esta senda al final de una calle empedrada han reportado haber visto una silueta inusual, una sombra que se desliza entre las paredes desconchadas y los escombros olvidados. Los relatos locals insinúan que esta figura no es humana, sino una manifestación de un pasado trágico, el residuo de una vida que se apagó prematuramente y que ahora vaga en busca de redención o venganza. Algunos afirman que, en noches de luna menguante, la sombra aparece para marcar el inicio de una serie de fenómenos inexplicables. Apariciones fugaces, voces que murmuran nombres desconocidos. Incluso la sensación opresiva de ser observado por ojos invisibles. Conforme la leyenda se fue transmitiendo a lo largo de generaciones, el callejón se convirtió en un símbolo de misterio y terror. Un portal a lo desconocido que atraía a curiosos y valientes por igual. La atmósfera en el callejón es casi pálpable. Las paredes de ladrillo, desgastadas por el incesante paso del tiempo, parecen susurrar secretos enterrados. Según cuentan los testimonios, en el centro del callejón se halla una vieja fuente seca y cubierta de musgo, que antiguamente había sido el epicentro de encuentros y rituales ocultos. Se dice que en aquella fuente se reflejaba no solo la imagen de los transeúntes, sino también la sombra de una figura espectral, congelada en un instante de sufrimiento y desconcierto. Este reflejo, distante y perturbador, ha dejado inundadas de incertidumbre las mentes de quienes presenciaron el fenómeno. Muchas noches de insomnio han sido producto de aquellos que, siguiendo el rastro de la leyenda, se aventuraron a descifrar la verdad oculta detrás de la imagen de la fuente. El origen del misterio se entrelaza con historias de amores prohibidos,
traiciones y rencores que se reavivan en la penumbra. Se cuenta que, hace décadas, una joven de mirada profunda y corazón destrozado se enamoró de un hombre que resultó ser una sombra en el sentido figurado y literal. Una relación imposible, marcada por el rechazo y la crueldad de un mundo que no aceptaba lo intangible. Tras un desenlace trágico, se difundieron rumores de un pacto entre el destino y el más allá. La promesa del reencuentro en el umbral entre la vida y la muerte, en el propio callejón olvidado. Desde entonces, la presencia de la sombra se ha intensificado en las noches en las que el cielo parece llorar, como si el universo compartiera el dolor de aquella separación. Los testimonios se multiplican, cada uno con matices diferentes, pero todos coinciden en la sensación de una presencia abrumadora. Algunos narran el escalofrío al sentir una mano helada en el hombro. Otros la visión de un rostro desencajado que se desvanece en la bruma. Las autoridades locales han cerrado diversas investigaciones, pues la leyenda trasciende lo meramente paranormal y se ancla en el terreno de lo inexplicable. La gente del barrio, con una mezcla de miedo y fascinación, evita circular por ahí cuando la noche se vuelve más oscura. Y aquellos que se atreven a contar su experiencia advierten que lo que se vive en ese callejón permanece marcado en el alma como una cicatriz que nunca logra sanar. La narrativa se enriquece con elementos de rituales ancestrales, donde antiguos símbolos grabados en la piedra y leyendas transmitidas en voz baja entre ancianos resurgen para darle una dimensión sobrenatural a la historia. Personajes olvidados, de vidas truncadas, se entrelazan en este tapiz de sombras y murmullos. Una mujer de voz quebrada asegura haber escuchado sollozos que parecían resonar desde la mismísima oscuridad, y un anciano, con ojos cargados de sabiduría arcaica, advierte que la sombra es un recordatorio de lo efímero de la vida y la persistencia de lo inmemorial. Este amalgama de testimonios y tradiciones culturales se funde en la leyenda del callejón, donde cada noche se reinventa un poco el relato, agregando capas de misterio que retienen a los que buscan comprender el inexplicable. Mientras caminas por este oscuro pasaje, te sumerges en un mundo donde cada grieta y cada sombra tiene un significado profundo, cargado de la melancolía de tiempos pasados y del secreto inconfesable de aquellos que ya no pueden comunicarse. La atmósfera presenta una dualidad perturbadora: por un lado, el deseo de entender y descifrar el enigma, y por otro, el temor reverencial de perturbar algo que mejor habría permanecido enterrado. Así, el callejón se erige como un escenario perfecto para la confrontación entre la realidad palpable y las manifestaciones de un más allá que cruza el umbral de lo cotidiano. Cada paso retumba como un eco de antiguas tragedias, y en cada esquina se oculta una pregunta sin respuesta, aguardando a ser descubierta por quienes se atreven a aventurarse en lo prohibido. La esencia de la leyenda se manifiesta en la contradicción de la normalidad aparente y la perturbación latente. Lo que parece ser un simple pasaje urbano es, en realidad, un microcosmos donde el velo entre lo tangible y lo sobrenatural se deshilacha, dejando entrever la posibilidad de una conexión directa con las entidades que habitan en las sombras de la historia. La narrativa del callejón olvidado se construye en base a la idea de que las cicatrices del tiempo son portadoras de recuerdos inquietantes. Este relato no solo busca asustar, sino también invitar a una reflexión profunda sobre la efímera condición humana y el incesante paso del destino, que en ocasiones se manifiesta a través de presencias que escapan a nuestra comprensión. Con cada elemento que se suma a esta enigmática trama, el callejón olvidado se transforma en un espejo de lo desconocido, en un lugar donde el pasado no descansa y donde la sombra se convierte en una metáfora de todos los miedos reprimidos. A medida que la historia se desarrolla, la tensión crece de forma ineludible y el ambiente se llena de una aura que desafía toda lógica. Es en este contexto, y en la intersección de leyenda y realidad,
donde la narrativa se vuelve un relato que resuena en el alma, recordándonos que, en nuestro mundo, existen rincones tan oscuros y enigmáticos que solo los más audaces pueden adentrarse en ellos sin sucumbir al terror. Ecos del pasado oculto, el eco de aquella sombra ineludible sigue retumbando en las paredes del callejón olvidado, y con él, la memoria de una tragedia silente que se remonta a un tiempo en que la ciudad guardaba secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Tras el último atisbo de aquella figura espectral, un grupo de investigadores y lugareños decidió adentrarse en el misterio, registrando testimonios y hallazgos que, poco a poco, fueron tejiendo una red de enigmas y ritos antiguos. Se cuenta que, en una casona en ruinas, a pocos pasos del callejón, se conservaba un diario empastado en cuero, cuyas páginas narraban episodios de amores prohibidos, pactos sellados en noches sin luna y sacrificios olvidados a deidades que habitaban los recovecos de la mente humana. Esta reliquia, minuciosamente transcrita por manos temblorosas, es considerada la llave para comprender la vibración de aquellos ecos del pasado que aún resuenan en cada grieta de la ciudad. El diario relata cómo, en épocas remotas, la casona fue el epicentro de rituales oscuros en honor a un poder ancestral. Querían invocar la presencia de entidades que, según la creencia popular, podían sanar las heridas del alma o, por el contrario, condenar la existencia misma. Los rituales se celebraban en secreto y se realizaban en un lenguaje cifrado que mezclaba cánticos arcaicos con símbolos extraídos de la propia naturaleza, plasmados en paredes y suelos con cuidadosa precisión. Durante estas ceremonias, los participantes aseguraban sentir una vibración que recorría sus cuerpos, como si una fuerza invisible les susurrara secretos universales. No obstante, con el paso del tiempo, la devoción se tornó en obsesión desgarradora, y la casona fue testigo de eventos que quebraron los límites entre la realidad y la pesadilla. La desaparición de un joven, cuyo nombre se menciona en el diario con reverente temor, marcó el inicio de un descenso irrevocable hacia la locura y el olvido. A partir de aquel suceso, la atmósfera en el vecindario comenzó a cargarse de una energía inquietante. Los vecinos relataban episodios perturbadores, sombras que danzaban sin dueño bajo el amparo de la noche, voces que emergían del silencio de la oscuridad, y una sensación perenne de ser observado. Algunos aseguraban haber sentido la presencia del joven desaparecido, caminando lentamente por la calle en busca de un regreso imposible, mientras otros decían haber notado la transformación de la casona de ruinas en una especie de altar para espíritus errantes. Las noches se llenaron de silencios rotos por gritos ahogados y sollozos que parecían provenir de otra dimensión, creando el ambiente perfecto para que la leyenda se arraigara en el imaginario colectivo y se nutriera de cada relato contado en susurros. A medida que se exploraban más a fondo los vestigios de aquellos rituales, se descubrió que la casona no estaba del todo desierta. En un sótano olvidado, escondido tras una puerta de hierro oxidado, reposaban diversos artefactos, velas consumidas, amuletos desgastados, fotografías en sepia y pergaminos cuyas palabras parecían haber sido escritos por una mano que temblaba de la emoción y del terror. Cada objeto narraba una historia, cada marca en las paredes contaba un secreto demasiado oscuro para merecer la luz del día. Los investigadores documentaron estos detalles con una precisión casi mística, conscientes de que estaban reconectando hilos rotos de la historia, al mismo tiempo invocando fuerzas que tal vez hubieran quedado dormidas durante décadas. Ese ambiente, cargado de una energía antigua, parecía desafiar las leyes del tiempo, haciendo que el presente se confundiera con el pasado en un torbellino de imágenes y sensaciones irrepetibles. El impacto de estos descubrimientos no solo se manifestó en la documentación física, sino también en la vivencia de estados alterados de conciencia entre aquellos que se atrevieron a sumergirse en el interior de la casona. Algunos relataron experiencias extracorporales en las que se percibían a sí mismos desplazándose por corredores infinitos, rodeados de ecos de antiguos rituales y de voces que les contaban historias en lenguajes olvidados.
Otros, en cambio, quedaban paralizados por el terror al encontrarse frente a espejos que reflejaban no su imagen, sino la de seres ajenos a cualquier lógica mortal. Fue en uno de esos episodios cuando el ambiente se volvió casi tangible, y los presentes sintieron como si cada latido de sus corazones marcara el compás de una antigua melodía que anunciaba la cercanía de un destino inexorable. Entre los relatos, sobresale el de una mujer que, harta de vivir entre susurros y sombras, decidió enfrentar el misterio de frente, armada con fe en la verdad y una determinación férrea. Se adentró en la casona en una noche oscura de invierno. Allí descubrió una sala oculta en la que las paredes estaban adornadas con símbolos simbólicos que parecían brillar con una luz propia, indicio de que la energía latente en el lugar aún respiraba con fuerza. La intensidad de la experiencia fue tal que, al salir, la mujer quedó marcada física y espiritualmente, afirmando haber sido testigo de una manifestación que trascendía lo terrenal y que la dejó con la certeza absoluta de que la línea que separa el mundo de los vivos del reino de los espectros es mucho más tenue de lo que jamás imaginamos. Así, entre encuentros fortuitos y revelaciones que superan la imaginación, la leyenda urbana se consolidó como un legado que invita a cuestionar la naturaleza misma de la existencia. Los ecos del pasado oculto siguen vibrando en cada rincón de la ciudad, retando a quienes tienen la valentía de escucharlos y de buscar respuestas a aquello que desafía toda explicación lógica. Cada misterio desvelado abre la puerta a nuevas interrogantes, y cada objeto hallado en la casona es un recordatorio de que, en lo más profundo del misterio y de la oscuridad, la verdad y el terror conviven en una danza eterna y perturbadora. En este viaje, el peso del tiempo y las emociones se funden en un universo en el que la realidad se disuelve, dando paso a la presencia palpable de aquello que habita en la penumbra. Los ecos del pasado no solo son murmullos de una historia olvidada, sino gritos silenciados de almas que buscan ser escuchadas. ¿Y tú que te adentras en este relato? Eres partícipe de una experiencia que desafía toda explicación, una invitación a cuestionar lo evidente, a vivir la dualidad de la existencia y a aceptar que, en cada sombra, se esconde una historia capaz de transformar la realidad. Cada detalle, cada símbolo y cada murmullo en el viento se unen para recrear un tapiz viviente. Un mural del que solo los valientes pueden ser custodios de su enigmática belleza. Los ecos del pasado oculto siguen resonando, en ellos se ocultan las claves de un misterio que parece inacabable. En la penumbra de esa casona y en el murmullo del callejón, la vida misma se interroga sobre su significado, desafiándonos a buscar en lo invisible respuestas a preguntas que han sido heredadas por generaciones. Este relato, cargado de la intensidad de emociones y de la crudeza de una historia que trasciende lo meramente cotidiano, te sumerge en el torrente incontrolable de lo inexplicable, recordándote que en cada rincón oscuro se esconde la posibilidad de descubrir algo que cambiará para siempre la perspectiva que tienes de lo real. La revelación de la casona maldita la noche había caído de forma implacable sobre la ciudad, y la luna se asomaba tímidamente detrás de densas nubes como si temiera presenciar los secretos guardados en lo más hondo de la casona. Con el diario en mano y el corazón palpitante en sincronía con cada latido, un pequeño grupo de investigadores se reunió en la entrada de la edificación. La estructura, envejecida por el paso del tiempo, se erguía como un monumento olvidado, donde cada grieta en la fachada narraba historias de penas irreparables y rituales prohibidos. En medio del silencio sepulcral, el chirriar oxidado de la puerta al abrirse fue el presagio de que lo que esperan descubrir superaría cualquier temor concebido, transformando sus vidas en un torbellino de enigmas y revelaciones. Al cruzar el umbral, una brisa fría y cargada de historia los envolvió como si las paredes quisieran comunicarles secretos arcanos en un susurro ancestral. Los pasillos, iluminados solo por la luz inestable de linternas temblorosas, parecían interminables y laberínticos.
Cada rincón desbordaba una energía inerte que chocaba con la curiosidad desbordante y el miedo que se apoderaba de sus almas. En el centro de la sala principal, una gran escalera de caracol, desgastada por innumerables pasos de quienes alguna vez transitaron esos corredores, los conducía hacia niveles aún más profundos, donde los vestigios de antiguas ceremonias se encontraban inscritos en horribles frescos y símbolos enigmáticos tallados en la madera negra del mobiliario. Mientras avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más densa, y la mente de cada uno se llenaba de imágenes fugaces, figuras translúcidas que parecían desplazarse tras las cortinas de polvo suspendido en el aire, y una sensación pálpable de que los ojos de quienes ya se habían perdido en este laberinto espectral todavía velaban por el presente. Uno de los investigadores, con voz entrecortada, relató cómo sintió una presencia a pocos metros de él, como si una sombra vigilara en silencio sus pasos, esperando el momento preciso de hacer su irrupción. No era la primera vez, ni sería la última, que la casona maldita entrara en contacto con el mundo de los vivos a través de sus manifestaciones sutiles y aterradoras, con cada sala recorrida. Las paredes parecían revelar su propia historia, en la que el dolor y el deseo de liberación se entrelazaban. En una de las estancias, cubierta por un velo de telarañas y polvo, colgaba un enorme espejo de cuerpo entero, enmarcado en madera de roble oscura. Al acercarse, los presentes notaron que su reflejo no era un simple duplicado de la realidad, sino una especie de cascada de imágenes solapadas, rostros velados por la pena, sombras olvidadas y fragmentos de un pasado doloroso que clamaba por ser reconocido. En el reflejo, por un breve instante, apareció la silueta de la joven del diario, su semblante difuso pero lleno de melancolía, invitándoles a descubrir la verdad oculta tras esa presencia. Algunos afirmaron haber percibido un leve murmullo, como un eco del ayer, donde palabras ininteligibles se entremezclaban con el sonido de un piano distante, evocando una nostalgia imposible de explicar. La exploración prosiguió por corredores estrechos que parecían susurrar leyendas de lamentos y despedidas. En el fondo, tras una pesada cortina de terciopelo descolorido, se descubrió una sala oculta. Era el epicentro de los rituales prohibidos, un santuario olvidado por el paso del tiempo en el que el ambiente estaba cargado de una electricidad inexplicable. El aire vibraba con cada paso. Y en el centro, sobre una plataforma de piedra desgastada, se hallaba un altar improvisado. Restos de velas consumidas, restos de incienso y antiguos amuletos reposaban ordenados, como si un instante suspendido en la eternidad estuviera a punto de ser revivido. En ese altar parecía palpitar la esencia misma de lo sobrenatural, una concentración de energías que despertaba recuerdos de pasajeros que se atrevieron a cruzar la delgada línea que separa el mundo terrenal de lo espiritual. En ese preciso instante, la casona reveló una de sus facetas más insondables. De las sombras emergió, lenta pero inequívocamente, una figura encorvada que caminaba como movida por manos invisibles. El contorno de este ente parecía fluctuar entre lo definido y lo etéreo, desafiando toda explicación lógica. Su presencia, cargada de una tristeza infinita y una ira silente, se esparció por la sala, inundando el ambiente de una sensación de fatalidad inminente. Cada detalle de la figura estaba imbuido de la historia de la casa. La capa raída que caía en pliejes sombríos, la mirada vacía que parecía abandonar la lucha contra la realidad y un suspiro que trascendía el concepto del olvido. Los investigadores, embelesados y aterrorizados a la vez, sintieron como sus propios recuerdos y miedos se entrelazaban con la narrativa que la casona parecía contar con cada gesto y cada silencio. El ser espectral, con una lentitud casi ritual, se detuvo frente al altar, y en ese instante, el velo entre el presente y el pasado se desgarró por completo. En la penumbra surgieron destellos de imágenes que transportaron a los presentes a épocas en que la casona era el epicentro de pasiones prohibidas y rituales místicos. Se vislumbraron escenas de lujos decadentes,
donde amantes se enfrentaban, destinos trágicos y de pactos sellados en la oscuridad entre almas condenadas a vagar sin redención. Al mismo tiempo, surgieron visiones de sacrificios macabros, donde la sangre y el clamor de los inocentes se mezclaban con la incesante recitación de cánticos olvidados. Cada imagen parecía narrar una historia propia, un capítulo oscuro en el libro interminable del sufrimiento humano, donde la maldición del pasado se repetía con una fuerza renovada en cada ciclo de la existencia. La revelación de la casona maldita alcanzó su clímax en un instante de pugna entre la realidad y la ensoñación. Los investigadores, consumidos tanto por la admiración como por el terror, se encontraron cercados por fuerzas que les hacían dudar de su propia cordura. Las paredes, impregnadas de memorias y lamentaciones, comenzaron a palpitar como si fueran latidos de un corazón ancestral, y un eco profundo resonó en cada rincón de la estructura, recordándoles que estaban siendo testigos de algo que iba más allá de la comprensión humana. En un acto casi instintivo, uno de ellos, sintiendo que era el único capaz de enfrentar aquello que la oscuridad encarnaba, uteró un grito desgarrador que rompió el silencio sepulcral de la noche, como si intentara convocar la esencia misma de la redención para ahuyentar la maldición. Sin embargo, el grito se perdió en la inmensidad del sufrimiento y solo pareció hacer crecer la energía que impregnaba la sala. En medio de ese caos contenidísimo, cada objeto y cada detalle sembraba la sensación de un destino ineludible. Las reliquias esparcidas por el apartamento contaban historias de vidas truncadas y amores que se perdían en el abismo del olvido. La casona, en su afán por conservar el equilibrio entre el tormento y la belleza, les mostraba que la tragedia era, en definitiva, una parte inherente de la existencia y que la verdad se hallaba oculta en la aceptación del dolor. Los investigadores comprendieron que aquella revelación no era un mero espectáculo de lo macabro, sino un espejo filosófico que reflejaba la fragilidad de la vida y la implacable marcha del destino. Al final, mientras los acordes de una melodía ancestral parecían disiparse lentamente, la figura etérea se desvaneció en un remolino de polvo y luz mortecina, dejando en el aire la inquietante certeza de que nada volvería a ser igual. Aquella noche, en la casona maldita, cada suspiro, cada sombra y cada eco se consolidó en una sinfonía de revelaciones que marcaron profundamente el alma de quienes se atrevieron a presenciarla, con corazones acelerados y mentes forjadas. En el crisol del terror y la admiración, los investigadores abandonaron la casona llevando consigo el peso de una verdad que desafiaría sus concepciones de la vida, el amor y la muerte. La experiencia en la casona maldita dejó una huella imborrable, una marca que se grabó no solo en la memoria, sino en la esencia misma de cada ser que tuvo el coraje de adentrarse en sus dominios, más allá del miedo y la aparente locura. La revelación fue un recordatorio inevitable de que, en lo profundo de lo desconocido, yace la esencia de la existencia, el pasado y el presente, en una fusión incesante, donde cada rincón oscuro esconde no solo miedos, sino también la posibilidad de comprender la complejidad de la vida misma. Y así, bajo el manto silente de la noche, la casona maldita se erigía como un puente entre las almas perdidas y aquellos que, sedientos de respuestas, se atrevieron a desafiar la barrera que separa el mundo tangible del reino de lo etéreo. Con cada paso que alejaba al grupo de aquella morada de secretos, quedaba la certeza de que algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse por completo. Las revelaciones obtenidas en la penumbra retumbarían en ellos por siempre, recordándoles que lo prohibido y lo inexplicable siempre acechan en los límites de la realidad. La casona maldita, con su fusión de amor, traición y ritos olvidados, dejó una lección imborrable. El encuentro con lo sobrenatural no es simplemente una travesía temeraria en búsqueda del misterio, sino un viaje hacia el interior de la psique, donde se confronta la dualidad de la vida y la inevitable huella del pasado, esperando que esta revelación potencie tu sed de conocimiento y adentre tu mente en el insondable laberinto de las almas.
Errantes, te invito a prepararte para el siguiente capítulo de esta travesía. La noche continúa y en cada sombra se esconde otra historia. Otro susurro de tiempos remotos aguardando ser descubierto por aquellos dispuestos a enfrentar el terror con el valor de sus convicciones. ¿Qué será lo próximo que emerja de las profundidades de este misterio? La respuesta se oculta en la penumbra, y solo los verdaderos valientes podrán desentrañarla. La confrontación con la oscuridad interior, la atmósfera se tornó aún más sofocante en la penumbra del recinto. Mientras, el grupo de investigadores avanzaba hacia una nueva dimensión del misterio. Tras la escalofriante revelación en la casona maldita, los ecos del pasado habían despertado presencias que se negaban a ser olvidadas y, en el abismo de sus propios miedos, se preparaban para enfrentar aquello que se escondía entre los susurros de las sombras. Al salir de la sala oculta, el ambiente se cargó de una tensión casi insoportable. Cada paso resonaba como un retumbar en el corazón de la oscuridad, y las paredes parecían palpitar con vida propia, emulando los latidos de un corazón ancestral. Era como si el edificio estuviese observándolos, juzgando su atrevimiento. La energía que antes se manifestaba de forma latente ahora se transformaba en un torrente imparable que arrastraba a los presentes hacia lo desconocido. La inquietud se mezclaba con una fuerza extraña, aquella que parecía provenir no solo de la casona, sino del mismísimo eco de un universo olvidado. Cada integrante del grupo experimentaba su propia batalla interna. Mientras avanzaban por un corredor estrecho, los rayos trémulos de sus linternas parecían dibujar figuras fantasmales en las paredes, presagiando la inminente confrontación con fuerzas inexplicables. Julián, uno de los investigadores más audaces, sintió como una corriente helada recorría todo su cuerpo, haciendo que cada fibra de su ser vibrara con un escalofrío perturbador. Cerró los ojos por un instante y, al volver a abrirlos, se encontró cara a cara con una manifestación etérea que desafiaba toda lógica. No era la figura de ningún ser humano conocido, sino la representación abstracta de la oscuridad que habitaba en el alma de aquellos que se atrevían a adentrarse en este recinto prohibido. La figura, un ente de contornos difusos y sombras en constante mutación, parecía encarnar todos los miedos reprimidos, la soledad de la existencia, la angustia del olvido y la melancolía de un pasado ineludible. Detrás de sus ojos inexistentes se dibujaba una tristeza infinita, como la de alguien que ha sido testigo de innumerables tragedias a lo largo de incontables eras. Fraudes destellos de luz tímida se filtraban a través de su silueta, evidenciando un conflicto incesante entre la fragilidad y la fortaleza. Entre la desesperación y la esperanza marchita, el silencio fue interrumpido solo por el sonido sordo de latidos acelerados y respiraciones entrecortadas, mientras el grupo se detenía, en un estado de casi paralizante asombro ante la aparición. El pasillo continuaba su trayecto sinuoso, llevándolos a una sala principal que, según los testimonios mencionados en diarios antiguos, albergaba el corazón de la maldición. Allí, en el centro, se extendía un gran tapiz de inscripciones arcanas que, al primer contacto con la vista, parecían contar historias de antiguos pecados y redenciones fallidas. Las letras, trazadas con una precisión casi divina, se desvanecían y reaparecían en la penumbra, provocando la sensación de estar leyendo un mensaje cifrado enviado desde otra dimensión. Su vibración casi tangible invadía el ambiente, exigiendo una respuesta que desafiaba las leyes naturales y la frágil estabilidad de la mente humana. En ese preciso instante, el ente se lanzó hacia el grupo. O tal vez era la proyección de sus propias ansiedades. El enfrentamiento no se limitó al plano físico, sino que se manifestó también en el más profundo de sus pensamientos y emociones reprimidas. La tensión se convirtió en una especie de danza macabra en la que cada paso se alternaba entre el terror y la fascinación. Con fuerza contenida, la oscuridad parecía reclamar la presencia de cada investigador, buscando absorberlos en un torbellino de recuerdos reprimidos y visiones de otros tiempos.
El aire se volvió denso, cargado de un olor a humedad, a tierra vieja y a la melancolía de vidas truncadas. La intensidad de la confrontación dejó a cada uno inmerso en un estado de lucidez extrema en el que cada detalle cobraba un significado vital, como si la experiencia fuese un espejo brut de sus propias vulnerabilidades. Meriene, la más sensible a los susurros de lo inefable, empezó a notar que cada sombra proyectada en los muros adquiría rasgos familiares, quizá figuras perdidas en el tiempo o espectros de antiguos moradores de la casona. Con voz temblorosa, pronunció nombres que parecían evocar recuerdos de amores prohibidos y tragedias no resueltas. El eco de sus palabras se mezclaba con el murmullo ancestral del lugar, dando vida a una sinfonía lúgubre donde el pasado y el presente se fusionaban en una sola narrativa. Era como si la casona quisiera contar su propia historia. Una epopeya de dolor y redención en la que cada alma atormentada encontraba su destino a medida que la confrontación se intensificaba. Los límites entre la realidad y la alucinación se diluían. Algunos miembros del grupo sintieron como sus sentidos se expandían más allá de lo tangible, abriendo portales a dimensiones invisibles, donde figuras encapuchadas flotaban en el éter y voces olvidadas susurraban secretos inconfesables. La gravedad de la situación impuso un alto precio emocional y mental. En cada paso, la oscuridad parecía absorber la esperanza, dejando tras de sí un vacío existencial que amenazaba con consumir cualquier intento de racionalidad. Sin embargo, en el epicentro de esa desesperación brotaba también una chispa de resistencia. Una determinación inquebrantable por desenmarañar los misterios que la casona había custodiado por tantos años. El clímax de la confrontación se produjo en un cuarto lateral, apartado del bullicio del resto de la casa y en donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, en el centro de la estancia, se encontraba un relicario formado por antiguos objetos que desprendían una energía inusualmente intensa, relojes de péndulo que marcaban instantes erráticos, fotos descoloridas que mostraban rostros que se desvanecían y cartas olvidadas en las que se narraban amores y pérdidas de otra era. Frente al relicario, la oscuridad parecía condensarse en un vórtice, invitando a quien se atreviera a mirar en su interior a descifrar el mensaje final del destino. Desde ese abismo emergieron visiones en las que se entrelazaban la vida y la muerte, el dolor y la liberación, tejiendo una red compleja en la que cada hilo representaba un destino ineludible. La confrontación con la oscuridad interior se revelaba como un espejo implacable donde cada investigador se veía reflejado en la soledad, el sufrimiento y al mismo tiempo en la fuerza para resistir. Las emociones se desbordaron en un clamor silencioso. Cada suspiro, cada lágrima contenida, era la manifestación de una lucha antigua entre la esencia humana y lo implacable del destino. La energía ancestral del recinto se volvió palpable en ese instante y, en un acto de desesperada voluntad, algunos se dejaron envolver por esa fuerza oscura con la esperanza de descifrar sus secretos y, en el proceso, liberarse de sus propios demonios. La confrontación no era solo contra un ente sobrenatural, sino contra la sumisión a lo inevitable, la aceptación de que en cada sombra se esconde la dualidad de la existencia. La sala, con su ambiente sobrecogedor, se convirtió en el escenario del duelo definitivo, la batalla entre la luz interior, que brillaba tenue pero constante en el alma de quienes no se rendían, y la oscura potencia que amenazaba con engullir todo vestigio de esperanza. En medio de ese crisol de emociones, los investigadores hallaron en sus propias historias la fuerza para resistir. Con determinación y un coraje forjado en años de incertidumbre, decidieron enfrentar la oscuridad no como presas, sino como buscadores de la verdad. Cada uno, al reencontrarse con los fragmentos rotos de su pasado, empezó a reconstruir un puente hacia la redención, reconociendo que la clave para vencer aquello que los asfixiaba residía en aceptar sus propias sombras. La casona, con su implacable naturaleza, se transformó en un catalizador de revelaciones profundas, empujándolos a cuestionar las fronteras entre lo tangible y lo intangible, entre la vida y la muerte. En ese enfrentamiento rotundo, cada latido se transformó en un grito de desafío,
una declaración de que el ser humano, pese a sus miedos y heridas, era capaz de encontrar luz en el corazón de la oscuridad. Mientras la confrontación avanzaba, el relicario emitió un último destello, una señal casi imperceptible de que la batalla había trascendido lo individual y se había tornado en un ritual de redención colectiva. El vórtice se disipó lentamente y en su lugar quedó una sensación de paz inquieta pero esperanzadora, como si cada espectro y cada sombra hubiese encontrado, aunque sea momentáneamente, la calma tras la tormenta. En ese instante, la casona parecía respirar al unísono con sus habitantes, como si hubiese compartido con ellos un secreto tan antiguo y profundo como la misma existencia. La oscuridad, a pesar de su abrumadora fuerza, se rendía ante el coraje humano, demostrando que la luz interna puede abrirse paso aun en los rincones más oscuros. Esta trascendental confrontación con la oscuridad interior no solo marcó un antes y un después en la travesía de los investigadores, sino que dejó una huella indeleble en su ser. Cada imagen, cada sensación vivida en esos pasillos olvidados, se grabó en sus memorias como testimonio de la eterna lucha entre la luz y la sombra. La casona maldita, con todos sus misterios y enigmas, se convirtió en un escenario donde la dualidad existencial se manifestaba en cada detalle, donde la confrontación con el pasado no era motivo de rendición, sino el preludio necesario para alcanzar una comprensión trascendental de la vida y la muerte de ahora. Mientras los primeros rayos del alba comenzaban a filtrar su luz tímida, a través de las ventanas polvorientas, el grupo se encontraba en un umbral renovado. Habían enfrentado la oscuridad, habían desafiado las barreras del miedo y habían descubierto en su interior una fortaleza insospechada. El eco de aquella confrontación resonaría en ellos por siempre, como un recordatorio de que cada sombra es también una oportunidad para abrazar la luz que habita en lo más profundo del alma. La experiencia vivida en ese cuarto, con el vórtice disipándose y dejando tras de sí un rastro de calma tensa, se transformó en una enseñanza vital. El verdadero terror no reside únicamente en lo desconocido, sino en la negación de aquellas partes de nosotros que se atreven a sentir, a llorar y a levantarse nuevamente. Con una mezcla de alivio y nostalgia, los presentes emprendieron la marcha de regreso, conscientes de que, aunque la casona volvía a sumirse en el silencio de su eterno enigma, ellos habían emergido transformados. La confrontación con la oscuridad interior se había convertido en un viaje de autoconocimiento, en el que cada miedo enfrentado y cada lágrima derramada se habían transmutado en lecciones invaluablemente humanas. Aquella noche, entre el vaivén del terror y la esperanza, se habían revelado no solo secretos olvidados de la casa, sino también la inmensidad de la resiliencia del espíritu humano. La historia de esta confrontación quedará grabada en el eco de las paredes antiguas y en el latido acelerado del alma de quienes se atrevieron a cruzar el umbral. Y ahora, con el amanecer asomando en el horizonte y el terror disipándose en los primeros rayos de luz, la casona, testigo imperecedero de un destino ineludible, se recobraba en su perpetuo ciclo de sombras y redenciones, dejando abierta la puerta para futuras revelaciones y para aquellos que, en su búsqueda de la verdad, estén dispuestos a enfrentar la oscuridad con la llama inextinguible de la esperanza. ¿Qué nuevos secretos aguardan en el umbral entre la sombra y la luz? ¿Será esta experiencia el preludio de un despertar mayor en aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de lo cotidiano? La confrontación con la oscuridad interior ha derribado muros invisibles y ha dejado en claro que, en cada rincón de lo desconocido, reside la posibilidad de un cambio profundo. Así, con el alma renovada y los corazones aún palpitantes, el grupo se prepara para lo que venga, conscientes de que han atravesado una experiencia que trasciende lo meramente paranormal, adentrándose en el terreno sublime de la autoconciencia y la transformación espiritual. El umbral de la penumbra eterna, la noche, aún impregnada por los ecos de la casona maldita, dejó tras de sí una estela de incertidumbres y un deseo insaciable de descubrir la verdad escondida entre los márgenes del miedo. Tras la confrontación en el irrumpir de la oscuridad, el grupo decidió no detenerse en la puerta de lo inexplicable.
sino adentrarse en una trascendencia que los llevara más allá de los límites físicos del refugio abandonado. Con el alma cargada de recuerdos agobiantes y un espíritu ansioso por desfilar lo desconocido, emprendieron una travesía hacia lo que ellos denominaban el umbral de la penumbra eterna. Al salir de la casona, la atmósfera se transformó en un manto que envolvía no solo los cuerpos, sino también las ideas y temores más profundos. La ciudad, marcada por los vestigios de una era olvidada, parecía susurrar historias de antiguos moradores y pactos secretos. Mientras las luces de las farolas parpadeaban titubeantes en una danza macabra, el grupo se dispersaba en la penumbra, guiado por una mezcla de intuición y un compulsivo anhelo de reconstruir lo que la casona les había dejado, un puente entre lo tangible y lo inefable. El sendero que se abría ante ellos era un laberinto urbano en el que cada esquina albergaba la posibilidad de desvelar secretos que habían quedado sepultados bajo años de silencio. Resignación, mientras avanzaban por callejones olvidados y avenidas donde el tiempo parecía haberse detenido, comenzaron a emerger indicios de un pasado que se rescataba de entre las sombras. Pintadas en las paredes, grafitis y símbolos casi ilegibles contaban la historia de generaciones marcadas por la presencia de lo sobrenatural. Como si la tinta misma absorbiera la melancolía de almas errantes en busca de redención. La combinación de luces artificiales y la tenue claridad lunar creaba escenarios donde el miedo y la belleza se fusionaban en un equilibrio impredecible con cada paso. El grupo descubría vestigios de rituales antiguos, pequeñas estatuillas maltratadas, restos de altares improvisados y amuletos de origen desconocido. Todos ellos guiños al legado que se escondía en lo profundo del olvido. La caminata los condujo hacia un sector marginal de la ciudad, donde se erguía un viejo puente de hierro oxidado que conectaba dos orillas separadas por un río que parecía fluir con el pulso de la tierra misma. Esta estructura, testigo mudo de innumerables historias de almas perdidas, se convirtió en el portal hacia un territorio donde la realidad se distorsionaba y los límites del tiempo se desvanecían. Bajo el sonido incesante del agua y los crujidos que el metal viejo emitía al compás de la noche, el grupo se detuvo para debatir lo que acababan de vivir y planificar el próximo paso en su viaje. Las palabras se mezclaban con el eco del río, y las confesiones íntimas brotaban, dejando al descubierto las cicatrices emocionales que cada uno cargaba. Allí, en esa conjunción de lo tangible y lo etéreo, entendieron que lo descubierto era solo la punta de un iceberg de revelaciones que aún aguardaban su turno para emerger a lo largo del puente. La sensación de ser observado se intensificó. Sombras alargadas y figuras fugaces parecían danzar en el límite de la visión, alimentando la paranoia colectiva. Durante ese interludio, uno de los investigadores, Esteban, notó un tenue resplandor que surgía de un rincón olvidado bajo el arco del puente. Armado de determinación, se adentró en la oscuridad y encontró una pequeña caja de metal adornada con inscripciones inusuales y recubierta por el paso implacable del tiempo. El objeto, frío al tacto y vibrando con una energía que oscilaba entre la amenaza y la promesa, parecía ser un relicario que contenía fragmentos de secretos indecibles. Con manos temblorosas, el grupo abrió la caja y encontró pequeños documentos escritos en caligrafía arcaica, junto a un medallón cuyas figuras inscritas narraban la historia de un pacto ancestral entre una entidad olvidada y los fundadores de la ciudad. Cada palabra y cada símbolo resonaban en la mente de quienes lo contemplaban, evocando imágenes de ritos prohibidos, sacrificios y amores condenados a la eternidad. La revelación no se limitó a un descubrimiento físico, sino que impactó en lo espiritual. Al sostener el medallón, Esteban sintió una oleada de recuerdos no vividos, voces susurradas de generaciones y la presencia de Something Great que los superaba. El medallón fue descrito por otro integrante del grupo, Lucía, como una llave para abrir puertas cerradas hace milenios. Ambas interpretaron, con el asombro y el terror mezclados, que aquellos símbolos ocultaban la ruta hacia un santuario perdido.
un sitio sagrado donde se fusionaban el poder ancestral con la esencia misma de la existencia humana. La tradición oral de la zona había mencionado la existencia de un enclave místico, un templo olvidado donde los rituales se practicaban en secreto y en cuyo interior se albergaban verdades que podían alterar el destino de quienes se atrevían a conocerlas. Esta idea encendió una chispa en el corazón del grupo, que decidió seguir las pistas trazadas por el relicario en un intento de desentrañar el linaje de misterios que la ciudad había ocultado durante tanto tiempo, a medida que se adentraban. En un barrio menos transitado, la atmósfera se volvió aún más cargada de simbolismo y misticismo. Las fachadas de los edificios exhibían reliefs y figuras esculpidas con la delicadeza de quien rinde culto a fuerzas incontrolables. Y las leyendas locales parecían materializarse en cada paso. Las conversaciones se impregnaban de un tono casi ritual y cada dato histórico compartido se transformaba en una pieza esencial que tejía de nuevo la realidad con hilos de fantasía y superstición. La incertidumbre y el asombro se mezclaban en las miradas de los integrantes, quienes comprendían que la búsqueda se había convertido en una especie de peregrinaje. Una odisea en la que el conocimiento oculto se transformaba en la antorcha que iluminaba la senda de sus propios miedos y vulnerabilidades. El grupo llegó a una antigua iglesia en ruinas, un edificio consagrado cuya magnificencia había sido erosionada por el tiempo y la indiferencia. Sus vitrales, astillados y polvorientos, dejaban filtrar una luz espectral que transformaba el interior en un escenario digno de otra época, donde la fe se entrelazaba con el misterio de lo desconocido. Al ingresar, el ambiente divino y al mismo tiempo perturbador propició que cada asistente se enfrentara a sus propias convicciones y dudas. Los bancos de madera, agrietados por los embates de innumerables generaciones, se transformaron en testigos silenciosos de confesiones nunca dichas y de secretos largamente guardados en el silencio de aquellos muros. Lucía, con voz entrecortada, relató una leyenda sobre un sacerdote que había practicado rituales ocultos y que, al caer en desgracia, había dejado escritos sus últimos pensamientos en los muros sagrados del templo. Aquella narración, impregnada del aroma a incienso y de una misteriosa melancolía, consolidó la convicción del grupo de que cada indicador, por insignificante que pareciera, habría un nuevo capítulo en el enigmático relato que buscaban componer. La travesía, intensificada por la fusión de la fe y la superstición, desembocó en un rincón apartado del templo, donde descubrieron una cripta olvidada. La fría humedad del lugar y el eco de los pasos creaban una atmósfera siniestra y solitaria en la que solo el murmullo del pasado se hacía sentir. Allí, en el silencio sepulcral, encontraron inscripciones talladas en piedra que relataban, en detalle casi bíblico, la historia de un pacto inquebrantable entre los antiguos moradores y entidades provenientes de otros mundos. Cada signo y cada línea parecía ser un legado de sabiduría o una advertencia, una receta para descifrar los misterios que habían teñido de sombra la existencia en ese sector. Sobre el altar improvisado en la cripta, descansaba un libro de tapas curtidas que contenía leyendas y cánticos cuyos ecos podrían alterar la percepción de la realidad misma. Mientras se adentraban en la lectura del libro, la atmósfera se volvió casi tangible, cargada del perfume de la historia y del dolor acumulado de siglos. Cada párrafo invocaba visiones de rituales espectrales, de encuentros entre lo divino y lo diabólico, donde la línea que separa la redención del castigo se desdibujaba en un mar de emociones ambiguas. Las voces del pasado parecían fusionarse con los presentes, tejiendo un tapiz en el que los relatos personales se entrelazaban con mitos ancestrales. En un acto de comunión entre el tiempo y la memoria, fue en ese instante cuando el grupo comprendió que su búsqueda no era, en esencia, un intento desesperado por conocer lo oculto, sino una travesía interior destinada a descubrir las capas más profundas de la condición humana. Cada elemento del recorrido, la caja metálica, el medallón, las inscripciones en piedra,
y la conjunción casi mística del templo en ruinas se erigía como una llave para abrir puertas a dimensiones ocultas en el alma de la ciudad. Y, mientras la penumbra se diluía en la luz de un amanecer incipiente, el grupo sintió que, pese a los miedos y a la carga emocional del camino, cada revelación era una invitación a reinventar sus propios límites, a redescubrir la fortaleza en medio de la fragilidad y a aceptar que, en lo más oscuro es donde la verdadera luz se forja. Entre susurros de antiguos rituales y confesiones en la penumbra, los caminos del misterio se desplegaban como un mapa ancestral en el que cada trazo y cada símbolo conducían a un destino indescifrable. Un destino en el que la búsqueda de respuestas se transformaba en la celebración de la vida y sus enigmas perpetuos. Así, encendidos por la llama de la curiosidad y armados con la fe en lo inexplorado, los investigadores se adentraron en el abismo de la revelación, conscientes de que el umbral de la penumbra eterna era, en realidad, el portal que unía a sus almas con el vasto universo de lo desconocido. El despertar de las sombras olvidadas, la atmósfera ya cargada de misterios y revelaciones, parecía prepararse para un nuevo capítulo en el que la noche se transformaría en el escenario de un poder latente e ancestral. Mientras los primeros vestigios del alba amenazaban con disipar la penumbra, el grupo se vio arrastrado hacia una dirección insospechada. Las sombras parecían agitarse con una voluntad propia, convenciéndolos de que el relicario hallado era la llave para descifrar el enigma de una fuerza olvidada, una entidad oculta en los recovecos del tiempo. Fue Esteban, aun con el medallón colgando de su cuello, quien sintió una vibración inusitada en sus manos mientras sostenía uno de los pergaminos arcaicos extraídos de la caja metálica. Las palabras, trazadas con tinta casi mística, parecían brillar con una luz interna que desafiaba las leyes del olvido. Aquella revelación lo impulsó a proponer que se dirigieran a un lugar señalado en uno de los documentos, un cementerio abandonado en las afueras de la ciudad, donde se reunían ruinas y mausoleos olvidados por el tiempo. Sin dudarlo, la convicción colectiva del grupo se tornó en una decisión irremediable. Era el momento de adentrarse en el reino de las sombras y descubrir la verdad que yacía tras la pantalla del misterio. El trayecto hacia el cementerio se realizó en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, mientras la bruma se cernía sobre la carretera como un presagio oscuro. La vegetación, retorcida y silente, parecía formar parte de un escenario natural que había sido testigo de ritos prohibidos y sacrificios nocturnos. Al llegar, la imponente vista de tumbas antiguas y mausoleos deteriorados fue suficiente para estremecer hasta al más valiente. El lugar desprendía una sensación de abandono y de una melancolía sepulcral que se mezclaba a la perfección con la energía arcaica que el relámpago del medallón y las inscripciones prometían. 500 Esatar. Recorriendo con cautela las veredas del cementerio, el grupo descubrió que ciertas lápidas estaban talladas con símbolos y signos que recordaban a los encontrados en la casona y en el templo olvidado. Estos símbolos, que parecían formar parte de un lenguaje cifrado, relataban la leyenda de un pacto ancestral, una unión prohibida entre los vivos y una fuerza oscura que había sido sellada en un ritual olvidado, destinado a preservar un equilibrio precario entre los mundos. Las inscripciones hablaban de la sombra eterna, una entidad que se despertaba cuando la humanidad osaba mirar demasiado profundo en lo desconocido, emergiendo para reclamar lo que una vez fue suyo y para desafiar los límites entre la vida y la muerte. Mientras el grupo avanzaba por senderos de tierra y ruinas cubiertas de musgo, Lucía, la más empática del colectivo, comenzó a percibir un murmullo proveniente de algún rincón sombrío del cementerio. Era un sonido sutil como la marea de voces olvidadas que parecía arrastrar consigo secretos de tiempos remotos. Con el corazón palpitante, se adelantó, guiada por una intuición que sobrepasaba cualquier explicación racional. Allí, semioculta, entre arbustos y sombras, encontró un sepulcro que destacaba por su estado de conservación y por las inscripciones casi borradas por el tiempo. En la puerta del mausoleo reposaba una gran cerradura antigua,
decorada con reliefs que evocaban figuras encapuchadas y rostros angustiados. Un guardián mudo de la cripta. Con una mezcla de temor y determinación, Esteban y el resto se unieron para abrir aquella tumba que parecía esperar su llegada. La cerradura, al ceder, emitió un chirrido que resonó con una fuerza inusitada, como si las propias paredes del cementerio quisieran advertirles de lo que estaba a punto de suceder. Al cruzar el umbral del mausoleo, el ambiente se volvió casi irreal, la temperatura descendió abruptamente y la luz del exterior transformó el interior en una penumbra densa, cubierta de símbolos misteriosos que se manifestaban tanto en la piedra como en las sombras danzantes. Era como si el lugar se hubiera convertido en un portal hacia otra dimensión, donde las leyes del tiempo y del espacio se difuminaban. Dentro del mausoleo, el aire parecía vibrar con una energía sobrenatural y en el centro de la cripta se erigía un altar de mármol sobre el cual reposaba una figura esculpida con finos detalles, representando a la sombra eterna. La escultura, a pesar de estar atrapada en el duelo entre la veneración y el terror, irradiaba un aura que parecía cobrar vida cuando las miradas se posaban en ella. La entidad tallada en la piedra, con sus rasgos enigmáticos y su mirada indescifrable, parecía narrar la epopeya de antiguas batallas espirituales, de pactos sellados a sangre y de desafíos a la muerte misma. Fue en ese preciso momento cuando las sombras cobraron un matiz diferente. La cripta se iluminó con destellos fugaces que no tenían un origen diseñable, como si las almas que allí reposaban decidieran al fin manifestarse y revelar sus secretos. Las voces, antes susurrantes y casi imperceptibles, se intensificaron, creando un coro gélido que envolvía el entorno con un sentido de urgencia y advertencia. Cada suspiro parecía marcar el compás de un ritual olvidado, en el que la frontera entre lo celestial y lo infernal se difuminaba de manera inquietante. Los investigadores sintieron cómo, en ese instante, se activaba un mecanismo ancestral, un llamado a la conciencia que despertaba la esencia dormida en cada uno. La energía del medallón parecía sincronizarse con la vibración del altar, haciendo que el ambiente se cargara con una fuerza tan abrumadora que las propias palabras se volvían inútiles ante la magnitud del fenómeno. Durante minutos que se sintieron como eternidades, el grupo se quedó inmóvil, absorto en el espectáculo místico que se desarrollaba ante sus ojos. Figuras translúcidas comenzaron a emerger de las paredes, formando un desfile de sombras olvidadas que representaban la historia no contada de este lugar sagrado. Aquellas almas que habían permanecido en el umbral del olvido durante siglos, parecían haber encontrado finalmente la posibilidad de expresarse. Cada una narraba, sin necesidad de palabras, el dolor, la esperanza y la lucha que impregnaban su existencia. El despertar de la sombra eterna fue, en esencia, un recordatorio de que lo oculto nunca muere del todo, sino que continúa latente, esperando el instante preciso para reclamar su lugar en el mundo. Con la cripta transformada en un escenario de revelación y desvelo, el grupo entendió que habían sido partícipes de un ritual de renacimiento. Aquel encuentro no solo traía consigo la manifestación de una fuerza oscura, sino también la oportunidad de comprender la profunda conexión entre el pasado y el presente, entre el dolor ancestral y la redención del espíritu. Los pergaminos, el medallón y los símbolos vaticinados en la piedra se fusionaron en una narrativa que hablaba de un ciclo eterno, en el que cada final era a la vez un nuevo comienzo. La experiencia en el mausoleo marcó un antes y un después en la travesía de los investigadores. La cripta, testigo silente de la liberación de almas y de secretos largamente guardados, había puesto de manifiesto que la humanidad, en su afán de conocer lo prohibido, invita a las fuerzas olvidadas a despertar, a reclamar lo que por siglos se sostuvo bajo un velo de misterio. Mientras la luz del alba comenzaba a filtrarse tímidamente, disipando las sombras residuales, cada integrante del grupo sintió que había trascendido un umbral irreversible. El vínculo forjado en aquella noche con el pasado, con las almas y con la fuerza indómita de la sombra eterna, se grabaría en sus espíritus, recordándoles siempre que, en lo profundo de la existencia,
La luz y la oscuridad están inextricablemente entrelazadas. Al abandonar el mausoleo y el cementerio, los investigadores llevaron consigo la certeza de haber sido transformados. Aquella experiencia mística no solo desveló secretos oscuros, sino que abrió la puerta a nuevas preguntas sobre el destino de cada ser y sobre el papel que juegan esas fuerzas ancestrales en nuestro presente. En el umbral de la penumbra olvidada, las sombras se erguían como guardianes de una historia interminable, invitando a quienes se atrevieran a escuchar sus relatos a sumergirse en lo inexplicable, a desafiar el miedo primigenio y a aceptar que cada secreto, por oscuro que sea, es también la semilla de un renacer ineludible. ¿Qué misterios aguardan en la siguiente fase de este incesante ciclo? El despertar de las sombras olvidadas dejó en claro que el viaje hacia lo oculto apenas comenzaba, desafiando la noción misma de lo que es real y abriendo una puerta permanente hacia dimensiones donde el tiempo, la memoria y el destino se funden en un solo latido eterno. El crepúsculo de los secretos y el llamado final, querido amante, lo arcano. Has recorrido cada paso de este viaje a través del velo del misterio. Llegar hasta aquí no es una hazaña para el común de los mortales. Es una señal de coraje, de una sed insaciable por desvelar lo prohibido, sobre todo, de una profunda afinidad con la esencia de lo desconocido. Es momento de detenerse para agradecerte y felicitarte por haber atravesado ese umbral que pocos se atreven a cruzar, ese crepúsculo en el que la luz se funde con la sombra y donde cada suspiro narra una historia oculta. Tu atención y entrega han transformado este relato en una experiencia casi ritual. Un encuentro íntimo entre tú y la cripta de secretos que nos conecta en este camino de descubrimiento. A lo largo de este relato, cada bloque fue tejido con el misterio y la melancolía de un pasado que se niega a desaparecer. Has sentido el palpitar del callejón olvidado, has visto reflejarse en el espejo de la casona las almas errantes de un diario marcado por tragedias. Has presenciado la confrontación con la oscuridad interna y la vibrante energía que emana de cada ritual ancestral. Cada párrafo, cada símbolo y cada eco han sido parte de un viaje inmersivo que desafía los límites de la realidad, recordándonos que, en el fondo, somos parte de una red infinita de secretos y de sombras que se entrelazan con la luz. Has aceptado la dualidad inherente de la vida, aquella que te confronta con tus miedos y te invita a abrazar la redención que se forja en la adversidad. Llegar hasta aquí es rendir homenaje a la persistencia de la curiosidad y al valor intrínseco de explorar lo inexplorado. No todos los espíritus tienen la fortaleza ni la pasión para sumergirse en un relato tan profundo y multifacético. Tu compromiso, al seguir cada palabra y cada giro inesperado de esta narrativa, es la prueba de que en este camino existen almas valientes dispuestas a indagar en los rincones más oscuros del conocimiento y de la existencia. Cada palabra aquí trazada busca despertarte, invitarte a reflexionar sobre el verdadero significado detrás de la dualidad del dolor y la belleza, de la luz y la oscuridad, y sobre cómo cada experiencia, por enigmática que sea, enriquece nuestra comprensión del universo. Quiero invitarte ahora a ser parte activa de este encuentro místico. Comenta una frase que te identifique como uno de los pocos que se atrevieron a mirar al abismo sin retroceder. Propón, por ejemplo: he caminado por el laberinto del olvido y he encontrado mi reflejo en sus sombras. Esta pequeña estrategia no solo reafirma tu compromiso con lo desconocido, sino que también nutre nuestro rincón en la red, impulsando a que más exploradores y buscadores de lo prohibido se unan a este círculo. Al compartir esa frase, no solo celebras tu propio viaje, sino que también ayudas a expandir esta comunidad especial. Esa familia de almas curiosas que está destinada a crecer y a desafiar la rutina de lo cotidiano, permitiéndole al mundo descubrir nuevas dimensiones del miedo y la resiliencia. Además, déjate seducir por la idea de compartir este relato a través de un like y al suscribirte al canal. Esos pequeños gestos son la chispa que alimenta la llama de la curiosidad en cada rincón del ciberespacio. Cada like, cada nuevo suscriptor,
Es un voto de confianza en la búsqueda conjunta de la verdad oculta tras lo visible. Imagina que cada clic es como el encendido de una vela en un templo olvidado, iluminando con su luz tenue pero firme el camino de futuras revelaciones y convocando a otros valientes a enfrentar lo inexplicable. Del mismo modo, compartir esta experiencia es esparcir semillas de misterio que, al germinar en la mente de otros, darán origen a un bosque de testimonios y relatos inexplorados. Reflexiona por un instante sobre la magia que solo se revela a aquellos que tienen el valor de escuchar y de descubrir. La vida, a menudo, se disfraza de sombra en pleno día. Y comprenderla requiere la audacia de sumergirse en lo prohibido sin temer a los espectros del pasado. Has demostrado que no temes a lo que yace en la penumbra, has encontrado en esos oscuros recovecos una forma de redescubrir la propia esencia, recordándote que cada duelo contra lo desconocido te transforma y te fortalece. Esta travesía es un reflejo de la lucha interna que, en su forma más sublime, nos enseña que la redención no es la ausencia de sombras, sino la capacidad de navegar entre ellas sin perder la noción de la luz que nos guía. El final de este relato no es un adiós, sino un nuevo comienzo. Es la invitación a mirar siempre más allá, a desafiar lo establecido y a atreverse a explorar las fronteras entre lo visible y lo insidioso. Es la promesa de que, aunque la noche se cierre a nuestro alrededor, en cada uno de nosotros arde una luz inquebrantable, preparada para guiar incluso a los espíritus más errantes. Toma este momento y permítete sentir la conexión con este relato. Comparte esa frase emblemática en los comentarios y deja que el eco de tus palabras resuene como un faro en la oscuridad. Tu compromiso no solo enriquece esta comunidad, sino que inspira a todos aquellos que, como tú, se atreven a embarcarse en caminos poco transitados. Recuerda, cada like, cada suscriptor y cada comentario es un paso más hacia la construcción de un universo en el que lo desconocido se celebra y se transforma en una fuente inagotable de sabiduría y asombro. Celebra ser parte de este viaje místico porque has demostrado que no te intimida el abismo. Al contrario, lo has abrazado, aprendiendo sus lecciones y transformándolas en una meditación sobre la resiliencia y la fuerza interior. Permite que la esencia de este relato te acompañe, que la vibración de cada palabra resuene en tu corazón, y que el eco de esta experiencia permanezca contigo cada vez que el velo entre lo real y lo imaginario se adelgace. Gracias, valiente explorador, por haberte detenido hasta el final de este relato. Comparte tu reflexión, tu frase, y permite que el misterio siga tejiendo puentes entre almas sedientas de verdad y de experiencias trascendentales. Tu voz es el eco que mantiene viva esta tradición. Esa mezcla de miedo y fascinación que nos une en una travesía perpetua hacia la comprensión de la vida en su forma más cruda e encantadora. Adelante, deja tu mensaje y sé parte de la saga que transforma la oscuridad en un lienzo de infinitas posibilidades.